Señores estudiantes, vamos a comenzar la clase. Antes que nada, repasaremos el primer examen parcial. Si tienen algunas dudas o preguntas para los exámenes futuros. Ok. Eso es lo que dicen comentario y tienen nota. Esa nota se queda ahí nomás, ¿no? Perdón, señor. En el mío dice comentarios, pero tengo nota. Esa nota es la que se queda ahí. ¿Qué comentario dice, perdón? Del red. 2 red. Pero sí, nota. Sí. Bueno, le he considerado como bien esa. Iba a disculparle que lo estaba haciendo con su rutina y lo borré. Pero está bien salvo, creo, el res. Sí, el red. Gracias. Sí. Bueno, veamos un poquito si tienen dudas o preguntas. A ver. Repasemos entonces muy rápidamente. El programa era este de acá. Muy sencillo. Ok, escribir. Ya, teníamos un arreglo. Por ejemplo, aquí les había dejado unos datos de prueba. Sí. Entonces, un arreglo a nivel de doble, como igual que en el práctico número 5, terminaba con el elemento centinela 0. Luego teníamos en memoria una constante, en este caso 2. ¿sí? Y el programa era bastante sencillo. Era generar un nuevo arreglo de los elementos del arreglo inicial, ¿sí? Que eran divisibles entre 2. Por ejemplo, en este caso, obviamente 10, 15 no es divisible entre 2. Ok. Bien, veamos una forma de resolverlo. Repito, no es el único. Ok, pueden haber otras soluciones, obviamente. Aquí está el arreglo 1 con algunos datos. La constante K. Veamos cuáles de estos elementos del arreglo son divisibles entre 13. ¿no? Ok, defino arreglo 2, que inicialmente no está definido, obviamente. Acá, señores, una observación. Estos señores de reserva no está ahí porque sí, no está de adorno. Acá dice que el elemento arreglo 1 puede tener un máximo de 100 caracteres. Vamos a suponer que no puede tener más de 100. Entonces ustedes acá tienen que reservarle, ¿sí? 100 elementos, obviamente doble. La mayoría me ha hecho esto. Cuidado que si yo tuviera otra variable acá, a continuación, la primera vez no se va a hacer problema, va a rellenar en memoria los datos, pero si ustedes almacenan en la segunda variable, le va a truncar, obviamente, después de este doble. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso. O sea, en este caso le reservamos el valor máximo que podría tener arreglo 2. Porque no es solamente un elemento. Bien, luego necesito 2 punteros. Uno para recorrer arreglo 1 y otro puntero para recorrer arreglo 2, por supuesto. Y el programa es bastante sencillo, todo eso. Puede ser más pequeño todavía. Leo el primer elemento, como siempre. Me pregunto si es 0, si es nulo. Bueno, y si es nulo, finalizamos, obviamente. Bien. Luego leo la constante. Ok. Acá cargo el dividendo con EAX y también lo voy a salvar en ese X. Lo extiendo, obviamente cae de X, cuidado, y hago la división.
entre Bx, que es la constante K. Eso es todo, señores. Y comparo qué cosa. ¿Dónde está el residuo? En E de X. Si E de X es 0, sabemos entonces que es divisible. Eso es todo. Y ahora lo salvo en arreglo 2. Cuidado, acá era base más índice C. Bueno, okay. ¿De acuerdo? Y luego, para la siguiente vez, obviamente adiciono 4 al índice, pues tenemos que ir de 4 en 4. Ok. Y acá adicionamos solamente a ese y volvemos al ciclo. Así de sencillo, ese era todo el programa. O sea, una división, ver si el residuo era 0. Entonces, si el residuo es 0, entonces lo almaceno en el nuevo arreglo. Y si no, sigo leyendo. ¿Alguna pregunta, dudas? Yo le quería preguntar unas cosas, disculpe, ingeniero. Este primer parcial y los que posteriormente van a venir, ¿van a ser literalmente nota de 0 y 100 o usted va a hacer valer el procedimiento hasta cierta parte? No puedo hacer valer el procedimiento, señor. No puedo hacer valer el procedimiento. El programa me debe dar el valor exacto o no. ¿Cuál es su apellido? ¿Usted tuvo algún problema en el...? Sí, una pequeña observación en el DBG, si no me equivoco, en la línea 4015-8C. Y una excepción, eso es gravísimo. Sí, gravísimo. Pero eso, me llama la atención. El programa usted lo habrá corrido en su casa, pueden bajar el programa, ejecutar. Sí, dígame. Claro, pero yo hice el programa, hice las estructuras, los métodos y bueno, verifiqué el error que usted me había mencionado ahí y pues que quería ver si usted no consideraba la nota un poco más de procedimiento por el hecho de que al menos sí mi ejercicio corría según el ejemplo que usted daba. Y no, señor, su programa no corre, su programa tiene un crash. A ver, sí, señores, todos los programas, yo sé que acá empiezan, sí, como siempre, sí. Hemos tomado 5 exámenes prácticos de programación y la nota siempre ha sido o 0 o 100. Salvo algunos pequeños detalles. Pero yo no puedo hacerle valer, señores, en su caso, un crash de un programa. Imposible, imposible. Ese es un error serio. O sea, el programa no finaliza. ¿Cómo yo voy a poder evaluar su programa? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, no estaremos de acuerdo, pero así es. ¿Alguna otra cosa? Una pregunta, ¿cuántos prácticos de programación quedan? A ver, quedarán otros 2. Ustedes ahorita pueden calcular, ya su nota tiene 55% de su nota final. 30% todos los cuestionarios y los prácticos que hemos tomado. Creo que vamos a tomar unos 2 o 3 más prácticos, obviamente el parcial y el final. Creo que son 2 más o 3 más, ya no va a dar mucho tiempo. ¿Algo más? Bueno, ahora, señores, vamos a continuar. Entonces, con lo siguiente. A ver. Bien, vamos. Hemos visto cómo se pasan los parámetros a una subrutina
o a una función. Hemos visto, y ustedes lo saben, que los argumentos que puede pasarle el programa principal a una subrutina, a una función, se pueden realizar por valor o por referencia. Hemos hecho dos programas de ejemplo. El primero, un programa que define dos variables, A y B, llama una subrutina, le pasa los argumentos como parámetros, ¿sí?, a la subrutina por valor. La subrutina realizaba la suma y obviamente devuelve el valor de la suma. En este caso, cuando hay un paso de valor, la subrutina, la función solamente puede devolver un valor. Luego vimos el mismo programa con un paso de parámetros por referencia. Sí, en vez de pasarle los valores de las variables A y B, le hemos pasado las direcciones de memoria, o sea, los punteros a memoria donde están las variables A y B, para que la subrutina pueda acceder a esos valores. Y luego vimos cómo una función puede devolver más de un valor si hay paso de parámetros por referencia. Hicimos un ejemplo de un programa, definimos dos variables A y B, llamamos a una función que calculaba la suma por un lado y el producto. Para eso le pasábamos 4 parámetros, 2 por valor, A y B, que son los valores de las dos variables, y 2 parámetros por referencia, que eran los punteros a memoria, ¿sí?, a las variables donde se va a almacenar la suma y el producto. Ok, bueno, sobre esto de aquí en adelante vamos a seguir hablando, obviamente. Ahora vamos a ingresar a un nuevo tema y vamos a mezclar, si así se puede decir, programa escrito en ensamblador con lenguaje C. En realidad no vamos a inscribir instrucciones en lenguaje C, sino que vamos a usar funciones de la librería estándar del lenguaje C. El compilador ya lo tenemos instalado, no hay ningún problema, tenemos el MinGW. A cada momento lo usamos el compilador para enlazar el objeto que crea el NAS y crear el ejecutable, entonces lo tenemos la librería estándar del lenguaje C instalado. Ok, entonces veamos nuestro primer programa, que es un clásico en el libro original del lenguaje C, que es desplegar, sí, hola mundo en la consola. Bueno, todo el programa es este. Tenemos la función principal que se llama main. No recibe en este caso ningún parámetro. Sí. Y siempre hay que decirle en el main que devuelva un int, ¿no? Un tipo de dato entero. Y luego le digo printf. ¿Qué es printf, señores? ¿Es una instrucción o qué es? Una función, ¿no es cierto? Es una función de la librería estándar de C. Por eso que acá se le pone incluya, ¿sí? Esto viene de Standard Input Output. Hasta ahora los programas que nosotros hemos realizado, no conectan con el mundo exterior. Es decir,
No vemos nada en la pantalla o en la consola y tampoco podemos introducir datos por teclado. Simplemente definimos los datos en el segmento .datos dentro del mismo programa. Y para ver el resultado hacemos uso del debugger, ¿no es cierto? Para ver, bueno, el objetivo del curso es ver cómo se ejecuta un programa en el procesador, ¿no? Y en base a eso podemos ver cómo cambian los registros y las variables en memoria. Ahora vamos a interactuar, entonces vamos a interactuar con los dispositivos estándar de input y output. ¿Cuáles son los dispositivos estándar de input-output? Bueno, son los más comunes. Como output tenemos siempre nuestra pantalla y como input tenemos nuestro teclado. Bien, printf, señores, es una función, una subrutina, si quieren. Y lo que está entre paréntesis son los parámetros, es decir, los argumentos que le pasamos a la función. En este caso, lo que está entre comillas es justamente el parámetro que le estamos pasando a printf. ¿Y cuál es este parámetro? No es otra cosa que un string de caracteres, una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Qué es este /n? Salto de línea. Salto de línea, sí señor, salto de línea. En realidad esto ya lo sabemos, el salto de línea tendríamos que saberlo porque lo hemos visto cuando estudiamos el ASCII. En realidad ese es un carácter de control no imprimible de los 32 que hay en la tabla ASCII. Y acá también tenemos un salto de línea. Bien, veamos este programa, lo ejecutamos. Bien, vamos a hacer lo siguiente para que vean, pero eso creo que les dije. Me voy a ubicar donde está este programita. En mi disco local D. Me voy a este directorio, inst.1. Bien, y el programa se llama hellocc.c. Acá está. ¿Cómo se compila? Bueno, antes de eso, señores, para estar seguro, le voy a dar el path, el camino, porque yo tengo dos MinGW, uno de 32 y uno de 64. Entonces, para estar seguro, le voy a dar path. MinGW, en mi caso lo he llamado de 64. Bien, porque ahí está el compilador, ¿no es cierto? Listo, ahora lo compilo. Si pongo solo GSS, lo obtiene, ¿no es cierto? Me dice error fatal, no hay file de input, obviamente. Y para crear el ejecutable es lo mismo que hacemos nosotros. Esta opción O minúscula significa que me cree el ejecutable. ¿Con qué nombre? Bueno, con el mismo. Acá no distingue mayúsculas que minúsculas. Así se llama el programa y así vamos a llamar el ejecutable a partir del punto C. Es un programa escrito en C, la extensión es punto C. Siempre me da eso la primera vez, entonces vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar de nuevo.
que está tomado esto de acá. Okay. Ya lo hizo, lo compiló, no hay errores y ahora lo ejecutamos, obviamente dándole el nombre del programa. Ahí está. Sí. Ven que hay un salto de línea acá para que no salga todo pegado y otro salto de línea acá. Que justamente lo que dice el programa en C, ¿no? Un salto de línea y acá otro salto. O sea, salte una línea, imprima, muéstreme hola mundo y salte otra línea. ¿Ok? Bien, ahora señores, vamos a hacer este mismo programa en Assembly. Y con dos instrucciones van a ver que podemos desplegar un mensaje en la consola. Obviamente voy a hacer uso de esta función. Ya, el programa es sencillísimo. Bien, hemos dicho que en C, bueno, acá por ejemplo en este caso, ok. Este era el printf que hemos usado en C, ¿no es cierto? Salto de línea, hola mundo, etc. Okay. Ahora, fíjense cómo se hace esto en Assembly. En primer lugar, esto mismo que está acá, que es el paso del argumento, que es el argumento, lo tenemos acá. O sea, voy a una variable cualquiera, por ejemplo, la llamo mensaje. Ustedes ya saben, lo hemos visto, las cadenas de caracteres se definen a nivel de byte, ¿ok? Donde cada carácter ocupa un byte en código ASCII. ¿Qué es este 10 de acá? Salto de línea. Sí, y para ser más preciso, señores, esto lo hemos visto hace 2 meses atrás, creo más, cuando estudiamos el ASCII. Nada, señores. Es el line fit. A ver, vean su tabla de ASCII si lo tienen, señores. Es el line fit. Esto que en C se coloca así. Obviamente para distinguir que no es una N minúscula se le pone esta barra inclinada. Señores, esto en su tiempo yo les dije, este es el line fit. A ver, búsquenlo. Entre los 32 caracteres de control hay uno que se llama line fit y vale 10, o sea, en hexa A es el salto de línea y este es el salto de línea inicial y este es el null. Las cadenas de caracteres tienen que terminar con un carácter centinela, el mismo que nosotros hemos usado en el arreglo, que es un null. Cuidado que esto no está entre comillas, ¿no? Y luego, señores, aparte estos dos que vamos a hablar dentro de un ratito, estas dos instrucciones, con estas dos instrucciones yo despliego un mensaje. ¿De qué forma? Bueno, le voy a pasar los argumentos, o sea, el parámetro. Hemos dicho que printf recibe un solo parámetro, o sea, este de acá. Y eso es todo. Move, un solo parámetro, respetando obviamente, van a ver cómo obviamente los compiladores de C de otros lenguajes de alto nivel respetan estas convenciones. Un solo parámetro, ¿dónde tengo que enviar el primer parámetro? No a cualquier registro. Listo, ahí está.
Y este es un paso de parámetros por referencia. Fíjense que no entre corchetes acá. Significa que printf lo único que necesita saber es, dígame cuál es la dirección de memoria donde empieza el arreglo que voy a desplegar. Donde empieza H. Yo voy a ir desplegando y cuando encuentre el null sé que termino de desplegar la cadena. Entonces no tendría sentido pasar esto por valor. Imagínense, voy a estar pasando cada carácter. Primero el carácter H, luego el carácter O por valor, no pues. Entonces, ya está. Y luego call print F. Eso es todo, señores. Ahora, si yo lo dejo el programa así y trato de ensamblarlo, me va a dar un error. ¿Por qué? A ver, fíjense en el call. ¿Le falta un red? No, no falta ningún red, este es el red final. Por ahí va la cosa. ¿A quién le falta el red? A ver, pues señores, acá dice print call print f. Estoy llamando a una subrutina, a una función. ¿Y dónde está printf acá? Si estoy llamando call printf, tengo que tener la subrutina que se llama printf. Y no la tenemos. No la hemos escrito nosotros. No está en este programa. Entonces hay que poner esto. Extern, palabra reservada en azul. printf. Después vamos a usar scanf para capturar datos desde el teclado. ¿Qué significa esto? Significa que a este programa le estamos diciendo no se preocupe porque la subrutina, la función printf, no la va a encontrar en este file. Está en otro archivo externo que está justamente en la librería estándar de C. Cuando se llama al compilador, el compilador va a tomar las instrucciones de printf, las va a poner a continuación y va a crear un solo ejecutable. Ok, ahora dos cositas más. Esto, Microsoft también es una convención que hay que respetar. Cuando se llama una subrutina, Microsoft exige lo que se llama el shadow space, que le reservemos espacio en el stack para 4 variables de 64 bits, 4 operandos de 64. Y como el stack crece hacia direcciones menores, acá restamos y cuidado de restablecer el stack como estaba al inicio si no hay un crash del programa. Entonces tengo que adicionarle la misma cantidad. Bien, lo vemos, lo ensamblo. Se llama, con Go lo hago, hello, nada más. El otro se llamaba hello cc.c, este es hello.sm, ¿no? Ya lo he hecho. Ahí está, señor. Y que es este programa de acá que ha sido escrito en Assembler, no en C, ¿no? Ahora veámoslo cómo trabaja este programa en el debug. Se llama Hello. Este era la aplicación, el ejecutable creado a partir del programa en C. ¿Se acuerdan CC? Y este es el que acabamos de crear. Bien, vamos por parte, cosa que ya sabemos. Me voy a ubicar
como siempre, al inicio del segmento de datos. ¿Y qué hay acá, señores? Hola, mundo. Lo que va a mostrar en la consola. Ahí está, señores, el Live Feed. 10. En Exa A. Bueno, y zona 4, ¿se acuerdan? Mayúscula, de la H mayúscula, las minúsculas tienen 6 o 7 como zona. Bien, esta es la O, la L, la A, ¿se acuerdan? 61. El space es un carácter que se almacena, 20. Ahí está. Zona 4 es mayúscula, la M, la U, la N, la D y la O. El line fit, salto de línea y el null. Donde no puede mostrarme el ASCII porque no son caracteres imprimibles, ¿se acuerdan que son 96? Me pone un puntito. El line fit es un carácter de control, no es imprimible en ninguna parte, ¿no? Ok, ya sabemos entonces, ¿qué más? Vamos al comienzo. Bien, ese es todo el programa. Ahora, esto es obligatorio, si no se les va a colgar el programa, pueden probarlo después en su casa. Va a reservar un espacio para 4 variables de 64 en el stack. Bueno, eso lo saben, sub. Ahí está, señores. 1. Esta es la dirección de retorno. 1, 2, 3, 4. Y ahora lo único que hay que hacer es pasarle la dirección. Fíjense que el debugger acá detecta y me dice, miren, esta dirección, la 403010, hay este string. Es el mismo, obviamente, ¿no? Él usa la notación C /n para el salto cuando... Este es el mismo argumento que pasamos a printf, ¿no es cierto? Okay. Bien. Entonces, el único parámetro es este. Ahí lo tiene. 403010. Que es donde inicia. Y luego llamo a printf. Ahora, todo debugger, ustedes deben saberlo, tiene. Ahí me sale step into, que es el que hemos usado mayormente hasta el momento. ¿Qué hace el step into? Se va ejecutando el programa paso a paso. Ahora, si yo le daría acá F7, que es step into, yo ingresaría a esta subrutina, que es la subrutina o la función de la librería estándar printf. Es bastante complicada, ¿sí? Porque tiene que ver obviamente con el hardware de salida, pero no nos interesa, ya está escrita, la vamos a usar, ¿sí? Ya le hemos pasado su correspondiente parámetro, entonces le vamos a dar step over, que es F8. Significa que entra a la subrutina, ejecuta toda la subrutina, no me interesa ver cómo se ejecuta en la subrutina y regresa al próximo como debe ser. Es decir, como si fuera una sola instrucción. Una cosita más, cuando se llama al debugger, se abre una nueva sesión en el sistema operativo y se abre esta consolita, que es la consolita de ahorita de la sesión del debugger, no la confundan con esta. Ahorita no hay nada. Hay un cursor que se llama, que está blinking, que está parpadeando. Ahí tendría que aparecerme el mensaje.
Bien, le doy F8 para que me ejecute toda la función. Han visto cómo lo ejecutó todo y ya volvimos al programa. Y si yo veo la consolita, acá está Hola Mundo. Pero el programa todavía, el control lo tiene el programa porque el cursor sigue acá. De hecho, el programa no ha finalizado. Vean una cosa. ¿Se acuerdan que habíamos reservado este espacio? Fíjense cómo printf ha ocupado este stack. Esta área de stack que le hemos reservado para su trabajo. Eso es obligatorio según Microsoft. Okay. Luego, cuidado acá, tenemos que balancear el stack. Si le hemos restado 20, ya no me interesa estos valores, le sumo 20. Y como ven, regresamos a la dirección de retorno correcta al sistema operativo. O sea, fíjense entonces, bien fácil, basta en realidad un paso de parámetro por referencia. Pueden ustedes desplegar, por ejemplo, su apellido y nombre más adelante. Okay. Ahora, veamos qué me ha hecho el compilador. Cuando hemos creado Hello CC del lenguaje C, como siempre, empieza en la 15.50. Ok, como siempre, empieza en la 15.50. Estas dos instrucciones son lo que se llama el prólogo, lo vamos a ver más adelante, por ahora no nos afecta en nada. Y esta, ¿se acuerdan que era obligatorio? Es exactamente lo que nosotros hicimos acá. Sí, el compilador lo ha hecho. Y luego, bueno, esto tampoco nos interesa porque son los datos en la línea de comando que no nos interesa. Se pueden introducir datos después del nombre del programa en la consola, pero eso no lo vamos a ver. Entonces voy a saltar este. ¿Y qué es esto, señores? Esta instrucción LEA, creo que una vez le comenté, es Load Effective Address. Es lo mismo que yo haría un move RCX sin los corchetes, ¿no? Carga en RCX la dirección, que es donde está lo que va a desplegar. En realidad, en este caso no me aparece en la 40.30.10, sino me aparece, el compilador lo ha colocado en la 44. Sí. Ahí está, señores, hola mundo. Exactamente lo mismo de antes, cargo la dirección, 44.000, ahí, y luego llamo a printf. Bueno, en realidad llama a puts, si quieren eso lo vemos después. Puts es otra función para desplegar carácter por carácter. Ok, le doy F8 y ahí está, hola. Este move EAX0, ya saben que es, ¿no es cierto? Es esto de acá. Retórneme este 0. Por convención sabemos que si retorna un entero debe devolverlo en RAX. Y esto es lo que hace el programa en C. Ahí está, 0. Y acá balanceamos igual que antes el stack. Okay. Bueno, ese es el epílogo y red y recuperamos la dirección de retorno. O sea,
sea que casi es el mismo programa. Esto es lo que el trabajo que ha hecho el compilador. Casi es el mismo programa que nosotros hemos escrito en Assembler. Aquí yo podría haber puesto lea en vez de move. Y es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Bueno, y acá. ¿Alguna pregunta, dudas? Fácil, ¿no? Fíjense, prácticamente son 2 instrucciones y ya sabemos desplegar algún mensaje en la pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora, señores, vamos a hacer lo siguiente. Ya no vamos a desplegar un mensaje, sino un valor. En este caso, como solo trabajamos con enteros, primero veremos los enteros y luego la cadena de caracteres. Supóngase que yo tengo la variable A definida a nivel de 4, en este caso, con este valor. Y quiero mostrar este valor en la consola. O puede estar también este valor en un registro, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto en C? En C se hace de la siguiente forma. Printf. ¿Y qué hay acá, señores? Hay una coma. ¿Cuántos parámetros? ¿Cuántos argumentos? ¿Cuántos argumentos? ¿Cuántos argumentos le estoy pasando a la función, señores? Hay una coma acá. Pues si son 3 semestres que programan, señores, ¿cuántos parámetros? ¿Cuántos argumentos? 2, ¿no? Aquí hay una coma. Entonces, 2 argumentos. Veamos cuáles son. Obviamente, voy a pasar el valor. Esto no está así, porque ese sería por referencia. Voy a pasar el valor de la variable A que quiero desplegar en la consola. Por ejemplo, supóngase que esta es la suma de un arreglo y quiero mostrarlo. ¿Y esto de acá qué es? Bien, esto no es, señores, Assembler, sino esto es C. Pueden buscar en cualquier manualcito los miles que hay del lenguaje C y van a encontrar algo parecido a esto. Son especificaciones de formato, es decir, printf me pide cómo quiere que le muestre ese dato. Si yo le pongo porcentaje de, que me lo muestre en decimal. Esta D viene de decimal. Si yo quiero desplegar, por ejemplo, un solo carácter, C. Bueno, esto es flotante, simple y doble precisión, no lo estamos viendo ahorita. Un short int, o sea, un word. Si quiero desplegar un word, entonces porcentaje half D. ¿Sí? Si quiero desplegar como un entero sin signo, si quiero desplegar, acá no es. Bien, si quiero desplegar en hexa, una X. Entonces veamos acá. Significa que quiero que me lo muestre porcentaje de. LL significa long porque esto está a nivel de 64. Si tuviera nivel de 32 es suficiente. O sea que me lo despliegue en decimal y me salte una línea.
Entonces, en este caso, señores, tal como está acá, hay que pasar dos parámetros. De izquierda a derecha, como dice acá. El primer parámetro que viene a ser este formato, lo he escrito acá, tal como está. Bien, acá vamos a cambiar, después lo vamos. Okay. Este de acá, señores, es exactamente lo mismo y el salto, ¿no? El L por long, ¿no? ¿Eso dónde lo pasamos? De izquierda a derecha, en RC. Y luego, segundo parámetro, ¿en dónde? Pero este es por valor, este es por referencia. No está entre corchetes esto, ¿no? Okay, acá era de la clase. Vamos a poner A. Okay. Por valor entre corchetes A, sí, y este por referencia, que es el formato de impresión. Y luego llamo a printf igual que antes. Ok, veámoslo cómo funciona. Bien, lo voy a ensamblar, enlazar, etcétera, con Go de una vez. Se llama printf entero. Ok. Y ahora lo ejecuto. Ahí está, señor. O sea, me ha mostrado justamente el valor de la variable K. Es exactamente el mismo, ¿no es cierto? Ahí lo tiene. O sea, ya podríamos mostrar, ya estamos en una parte más interesante, ya podemos mostrar sin entrar al debugger, por ejemplo, en algún resultado. Obviamente, si el resultado está en un registro, lo que borré antes, bueno, acá le paso por valor. Por ejemplo, si el resultado está en el registro RAX, lo que hago es eso. Pero sí tengo que pasarlo obligatoriamente a donde... Ahora, supóngase que yo quiero mostrar en hexa, entonces C tiene el siguiente, en vez de decimal, la X que usamos, si la pongo en mayúscula, ¿sí? Los dígitos de la A a la F me los muestra en mayúscula. Si esa X la pongo en minúscula, me la mostrará en minúscula. Veamos si es cierto. Acá vuelvo entonces a colocar A, que es el dato que vamos a mostrar por valor. Ok. O sea, esos son los formatos. En este caso, lo que le estoy pidiendo es que me lo muestre en eso. Y si queremos mejorar todavía más, acá adelante, le puedo poner nuestra anotación 0x para que me lo muestre. X y el valor en hexa. Pueden tomar una calculadora y ver que este valor sí es la conversión a hexadecimal. Entonces no es difícil si vemos, resumiendo, si vemos acá en C
cómo es esta línea de programa. Son 2 argumentos en este orden. Acá el formato de impresión, en este caso decimal, quiero que me lo muestre en decimal. Si acá le pongo lo mismo que acabamos de ver acá, me lo muestre en hexa, por ejemplo. Esto no es assembler, esto lo encuentra en cualquier manual de C. Y luego, por valor, ¿no es cierto? El valor que quiero mostrar. En este caso, el valor de la variable A. 2 pasos de parámetro, eso es todo, ¿sí? Cuidado del orden, ¿sí? Y llamo a print. No se olviden que acá el externo. Okay. Entonces, ya va mejorando la cosa, ya sabemos desplegar la próxima clase, por ejemplo, podríamos... Entonces, que acá me muestre además un mensaje, porque yo no sé qué es esto, por ejemplo. Ok, que me muestre algo así, que se la suma es, y me muestre este valor. Entonces basta poner un mensaje antes y ya entonces vamos mejorando. Esto lo veremos la próxima clase. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Bueno, entonces la próxima clase terminaremos eso y luego veremos el scanf que me va a permitir capturar datos por teclado. Entonces con eso ya podemos hacer cualquier programa, porque podemos introducir ya datos por teclado, no solo en el segmento .data, porque antes nuestros datos estaban fijos ahí, si no lo puedo introducir por teclado. Y luego puedo ver el resultado en la pantalla. Ok, si tienen alguna duda o pregunta, si no, nos vemos el día lunes. Bueno.